Estamos de vuelta luego de los cuestionamientos por la libertad condicional otorgada a casi 2.000 reos en todo el país. Se dio a conocer una nueva propuesta para este beneficio, que reclusos de avanzada edad o enfermos puedan cumplir la pena en sus domicilios. Vamos a conversar más sobre este tema. Para ello tomamos contacto con el sacerdote jesuita, ex rector de la Universidad Alberto Hurtado, Fernando Montes. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Daniel. ¿En qué consiste esta propuesta? Mire, yo lamento que se mezclen dos situaciones que son de naturaleza completamente diferente. Desde hace mucho tiempo, siguiendo lo que se hace en muchos países, yo he propuesto, y no solo yo, expertos en derechos humanos como el señor Salaquet y muchos otros, que por razones humanitarias, por civilización, tengamos cuidado con personas de avanzadísima edad, a veces en estado terminal, muchas veces con Alzheimer, que se tenga en cuenta y se los ponga en una condición, no que se suprima su pena, que sigan presos, pero si es posible en sus casas, controlados, para que tengan un mínimo de atención. Es muy inhumano tener a una persona con Alzheimer en una prisión, porque ni siquiera sabe que está preso. ¿Debería estudiarse caso a caso o debería haber alguna norma específica en términos de edad, por ejemplo, que desde cierta edad hacia adelante estuvieran en sus casas? Yo creo que el ideal es que por de pronto haya una norma general, esa es la mejor manera de proceder, pero en todo caso la norma general debe estar de tal manera formulada que se pueda estudiar caso a caso, pero que cada juez no tenga que inventar la jurisprudencia. Y esto, como le digo, se hace en muchos países y denota un Estado civilizado. Yo creo que yo no pido que los que han cometido faltas serias no sean castigados, yo no pido amnistías generales, yo pido esta consideración que es básica de humanidad. Esta consideración de la que usted habla debe tomarse para todas las personas que estén en ciertas condiciones de salud o de edad, sin importar cuál haya sido el delito que hayan cometido. A mí me parece que sí, sobre todo si se diera en cuenta que son personas que ya no constituyen peligro para la sociedad, porque es un asunto de derecho humano. Quienes hemos sido sensibles al problema de los derechos humanos, no nos olvidamos que toda persona, por terribles cosas que haya cometido, es un ser humano que merece un mínimo de respeto. Y además, yo siempre he dicho que esto hay que hacerlo, ojalá en un buen diálogo con las familias, por ejemplo en el caso de quienes están en Punta de Peuco, la familia de los detenidos desaparecidos, para que no aparezca un atropello, sino que ellos vean que hay una condición humanitaria. También hay otras familias, y ellas pueden entenderlo muy bien, esas familias que sufrieron desaparecimientos, terribles crímenes, saber que a veces hay otras familias que no fueron responsables, que están sufriendo mucho. Sin embargo, esta propuesta, señor Montes, ya ha sido rechazada, por ejemplo, por Carmen Hertz, por dar un ejemplo de una persona que es familiar de una de las víctimas de los casos de represión en la dictadura, y en general han tenido un rechazo generalizado entre los familiares de las víctimas el hecho de entregar este tipo de beneficios. Yo por eso que he dicho que nadie más que ellos tiene las llaves del perdón. El perdón no lo puede hacer el Estado, el perdón tiene que hacer la víctima, pero estoy convencido que las mismas familiares que han sufrido tanto, que tienen que ser respetados, ellos mismos, obvio que han tenido la grandeza de no tomar justicia, no hacer justicia por sí mismos, no han aplicado la ley del talión, pero que a la vez ellos comprendan que tal vez nadie más que ellos pueden sanarse ellos mismos y hacer un esfuerzo de perdón. El perdón, Carmen Hertz dijo que era un concepto medieval, de pasado. Yo creo que honradamente hay pocas cosas más humanas y que hacen tanto bien a quien es capaz de perdonar. Porque si no, uno queda amarrado en su pena, queda amarrado en un pasado, y muy comprensible que sea así, pero es un paso adelante muy notable cuando uno primero no responde con venganza y segundo no desea mal a otras personas, se purifica el propio corazón. Yo respeto lo de Carmen Hertz, tal vez algún día podríamos hablar cómo ha de entenderse el perdón. No es olvido,
el olvido no depende de la voluntad. Ella no puede olvidar que le mataron a un familiar tan cercano, no lo puede olvidar. Sin embargo, puede tener un acto de mucha grandeza y de humanidad si en un acto de voluntad no le desea mal a la otra persona. Una vez que ha sido castigada, no se revoca el castigo, pero se generan condiciones de humanidad. Decía Carmen Hertz precisamente en la declaración que usted citaba que el perdón a los crímenes atroces es un concepto premoderno porque las sociedades modernas instauran un Estado de Derecho para que los crímenes sean juzgados por los tribunales y en los casos de los crímenes de lesa humanidad se declaren imprescriptibles e inamnistiables. ¿No hay una consideración distinta cuando estamos hablando de crímenes de lesa humanidad? No, yo creo que una cosa es la amnistía, para la cual salen libres. Yo no estoy pidiendo que salgan libres, que haya condiciones medianamente humanas. Un gendarme no está con capacidad de ponerle pañales a una persona que se hace sus necesidades en su cuerpo. Es requerido, uno pide una mínima consideración de humanidad, no está pidiendo amnistía general, uno no está pidiendo que terminado un determinado número de años ya todo acabó. Yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo como lo hacen precisamente sociedades modernas. Y yo no estoy pidiendo, la sociedad al hacer eso lo está perdonando. El perdón tiene que hacerlo las víctimas, las verdaderas víctimas, pero el Estado genera condiciones de humanidad, porque si es civilizado tiene que actuar civilizadamente con seres humanos. Y eso eso me parece bastante aceptado hoy día, y lamento que tal vez haya una mala comprensión sobre lo que estamos hablando. Hacen el punto también varios familiares de víctimas precisamente que han hablado a raíz de este tema, que en muchos casos la justicia demoró muchísimo en llegar, que hubo largos años de impunidad y por lo tanto efectivamente ellos comenzaron a cumplir condena, algunos de estos casos hace muy poco, han cumplido muy pocos años en prisión considerando los crímenes que cometieron. Absolutamente de acuerdo. La justicia fue extraordinariamente lenta. Sin embargo, a Dios gracias, en Chile se logró generar figuras para que no se aplicara la amnistía y para que pudiera haber un juicio. Tarde, pero llegó. O ha ido llegando. Y eso, lo mismo que hay casos todavía no resueltos. De eso no hay, pero una cosa no justifica la otra. Yo lamentaría que los jueces, por ejemplo, por un complejo de culpabilidad, por lo mal que actuó nuestra justicia, no fueran verdaderamente delicados en la manera como aplica la justicia, que no haya, yo espero que no, pero en todo caso, un Estado moderno actúa con civilización. Pasaron muchos años, si la persona está agonizando, es obvio que uno no la llevaría a la cárcel, aunque haya cometido, lástima que no haya tenido el castigo que merecía a su tiempo, de eso estamos de acuerdo, pero eso no justifica acciones que son un poco inhumanas y no del todo civilizadas. ¿Deberían los jueces, por lo tanto, ser más receptivos a las solicitudes de libertades que se hagan por parte de los reos de Punta Peuco? Cuidado, yo no estoy hablando de libertad, estoy hablando de condiciones que sean humanas, que permitan tratar a seres humanos con el mínimo de dignidad cuando se trata de una persona extremadamente grave en su estado de salud, que salgan de la cárcel, o en su estado mental o su edad, pero usted sabe que en la justicia hay otras maneras, hay casas de enfermos, de ancianos, o puede ser su propia casa, pero donde puedan tener un mínimo de trato humanitario. Si es nada más que eso. A eso me refiero, si deberían ser tomar mayor cantidad de casos en que se pida que salgan de la cárcel para ir a un hospital o para cumplir pena de arresto domiciliario. Claro, que no estén en una condición de absoluta abandono para un estado de salud que requiere un cierto nivel de cuidado. Ahora, en general... Eso es muy impactante verlo. Y esto, por supuesto, que a mí me parece que es perfectamente válido también para los reos comunes. O sea, el otro día conversaba con uno de los responsables de gendarmería, tenía una persona mayor de edad que le habían cortado 2 piernas y no lo habían logrado lograr que lo dejaran estar detenido en otro lado. Una cosa tremenda. ¿Usted hubiera preferido...? Sí. Por eso yo lamento que se confunda esto y que se hable, porque da la impresión que es todo el mismo fenómeno y en el mismo saco.
En el caso, por ejemplo, de Manuel Contreras, ¿usted hubiera preferido que a él se le hubiera entregado un beneficio de este tipo en sus últimos años? Yo creo que Manuel Contreras yo no sé exactamente cuál era su estado mental y su estado, porque también yo he pedido que por favor se revise también los niveles de culpabilidad. El señor Contreras tenía un nivel de culpabilidad excesivamente grande, fue tratado con bastante deferencia, finalmente fue llevado al hospital. Yo con él no lo vi nunca cuál era su estado mental, porque mientras pueda y esté en condiciones, me parece que una persona que ha tenido esa responsabilidad merecía un ejemplar castigo. Pero si él hubiera estado en situación de absoluta demencia, de que se hacía sus necesidades y que estaba completamente perdido, es casi inútil tenerlo preso. Y otras personas que también... Caso prefiero no hablar. Cuando dice que él sí tenía que tener un ejemplar castigo, otras personas... Yo tengo una conferencia a las 7:30 y por lo tanto pedí que esto fuera cortito. Creo que ya le he respondido lo que usted me pregunta y tengo que entrar a la conferencia que tengo. Una última pregunta, solamente para aclarar este último punto. Cuando habla de el nivel que había aquí, ¿otras personas no merecen también un castigo ejemplar? Me refiero a otras personas que hayan cometido también crímenes contra los derechos humanos, ¿no merecen, tal como Contreras, ocupando sus palabras, un castigo ejemplar? A ver, yo creo que toda persona que atentó contra los derechos humanos tiene que tener un serio castigo. Obviamente que la justicia tiene que ver atenuantes, si es que los hubiera, niveles de responsabilidad, porque es muy distinto en una organización tan jerárquica como el Ejército, un subalterno de tercer nivel a veces tiene que actuar bajo amenaza de su propia vida. Entonces el nivel de responsabilidad es distinto. Eso tiene que tenerlo en cuenta, tiene que tener en cuenta cuál fue en el hecho global que existió, cuál fue la participación de cada persona. Hay uno que ideó el crimen, hay otro que ejecutó un crimen y hay otro que, por ejemplo, era testigo. No son exactamente las mismas responsabilidades. Lo que yo pido es que se conozca, que no se oculte, que se vea y que se juzgue con justicia. Y cuando se llega a situaciones de extremada debilidad humana, que haya humanidad, precisamente porque somos sensibles a los derechos humanos. Fernando Monte, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Muy buenas noches. Gracias a ustedes.